Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando desde la Universidad Libre y desde todos nuestros colegas, amigos, estudiantes, egresados y de otras instituciones. Es muy grato estar aquí en nuestro segundo día de la tercera jornada de actualización en biotecnología y microbiología molecular. Les agradecemos muchísimo a todos por conectarse, por estar con nosotros. Es muy emocionante para ver nosotros el impacto que el día de ayer tuvo el primer día de la jornada con la presentación de póster, con la presentación de los trabajos en póster y las fotografías de la estrategia Bio en Vida. Les recordamos a todos que la presentación sigue abierta hasta el día de hoy. Tenemos abierto, permítanme yo silencio aquí. Hasta el día de hoy tenemos las votaciones para los trabajos en póster, así que hasta hoy todavía pueden entrar todos y ver los póster, escucharlos. Los póster igual van a estar disponibles toda la semana, pero las votaciones se cierran hoy. Les pido a los que están ingresando, entren con el micrófono silenciado. Ok, ahora sí. Les pido por favor mantener sus micrófonos en silencio, sus cámaras apagadas para que no tengamos problemas de conexión. Les recuerdo a todos que tenemos en nuestra página web, y ahorita vuelvo y paso por el chat los enlaces, tenemos en nuestra página web la programación de toda la semana, de toda la jornada. Tenemos adicionalmente nuestros pósters, nuestros trabajos Bio en Vida. Recuerdo antes de iniciar a todos que la información de los certificados se dará a aquellas personas que se hayan registrado, los certificados de asistencia, se dará a aquellas personas que se hayan registrado en la plataforma, en la parte que dice registro, y que por supuesto hayan participado en las charlas. Y esos certificados estarán disponibles y serán enviados automáticamente a sus correos a partir del día viernes. Y bueno, ya, hoy empezamos con nuestra primera charla del doctor Tito David Peña Montenegro. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Es para nosotros maravilloso poder contar con usted. Me permito presentar el doctor Tito David Peña Montenegro. Es doctor en bioinformática de la Universidad de Georgia, magíster en ciencias biológicas, es microbiólogo e ingeniero químico de la Universidad de los Andes. Es investigador asociado del Josh Research Group de la Universidad de Georgia. Sus estudios se enfocan en la intersección de la biogeoquímica marina y la bioinformática para reconstruir modelos metabólicos en microbiomas de ambientes extremos del Golfo de México y el Golfo de California. Es becario Fulbright Colciencias, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia, el SOFIC, y es miembro del National Honor Society Alpha Alpha Alpha. Doctor Tito, es un gusto para nosotros tenerlo tenerlo aquí en nuestra jornada, seguir compartiendo y seguir trabajando de la mano con usted. El doctor Tito también nos apoya en procesos de nuestras maestrías, por lo cual pues es para nosotros un honor contar con una persona y con su trabajo y con su experiencia. Y el doctor Montenegro nos va a hablar en este momento sobre, pues el tema que nos va a presentar es rastreando la respuesta a fuerzas ambientales en microorganismos degradadores de hidrocarburos. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos su participación. Cuando el doctor Tito termine, vamos a dar la sesión de preguntas. Entonces, él va a hacer su presentación primero. Posteriormente, daremos paso a las preguntas y hablaremos un poco más sobre la jornada. Doctor Tito, el escenario es suyo. Muchísimas gracias. Dejo de compartir para que usted pueda compartir su pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jimena. Muchas gracias a los asistentes. Voy aquí a comenzar a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Entonces, las preguntas se darán al final. En ese momento habilitaremos espacio para que pregunte. Adelante. Entonces, ya pueden ver mi presentación. Corregir un detallito. Listo. Y comencemos. Entonces,
Sí me pueden escuchar y mirar la presentación, ¿cierto? Perfecto, sí, señor. Listo. Entonces, comencemos. Primero, pues, muchas gracias por la invitación. Como les comentaba, el día de hoy, pues, voy a comentarles un poco de dos proyectos que he estado trabajando en estos últimos años. Y aunque las presentaciones van a estar en inglés, yo voy a hablar en español. Y si en algún momento pues hay alguna duda respecto a algún dato de la presentación, pues con gusto por favor me comentan al final, ¿sí? Entonces, bueno, comencemos. Primero pues quiero traerles en este momento la situación que estaba ocurriendo en el 2010 en el Golfo de México con una plataforma que se llamaba el Deepwater Horizon. Esta plataforma se encontraba en el cañón del bloque 252 que se encontraba extrayendo gasolina para la empresa BP. Esta plataforma pues era arrendada por BP y estaba diseñada para extraer petróleo y gas desde una superficie que es de posición dinámica, lo cual quiere decir que no estaba atada a ninguna plataforma estable en el fondo del mar, y su capacidad de perforación pues estaba bastante estable y funcionando muy bien. Sin embargo, en el momento que empezaron a ocurrir algunas fallas, varias películas han tal vez mostrado estas posibles fallas ingenieriles, llevó a que la noche del 20 de abril del 2010 iniciara una sobrepresurización, y esta sobrepresurización en últimas lo que causó fue un grave incendio, explosiones en diferentes partes de la plataforma, y llevó pues a que la plataforma se hundiera, ¿sí? Pero el problema más grave fue después, entre abril y julio del 2010, esta plataforma estuvo en una constante liberación de petróleo en el fondo del mar. La plataforma, como les comentaba, no solo explotó, sino que también se hundió. O sea, no se logró recuperar absolutamente nada de ella. Y el costo que tuvo fue no solamente en términos de niveles absurdos de gasolina que se liberaron al ambiente, sino también en términos de tiempo, en términos de multas. 20 billones de dólares se supone que ha causado en general todos los costos que causaron este desastre. 17 personas murieron ese día, entre ingenieros y trabajadores de la empresa. Pero digamos que en otro lado de la historia, pues siempre se ha comentado que este desastre es un desastre de dos derrames. No solo el derrame de gasolina, sino también el derrame de dispersantes, ¿sí? En aquel momento, la empresa, para poder manejar el tema del desastre, pensaron que tal vez agregar dispersantes en la superficie y en la parte profunda del derrame podría tal vez ayudar a que los dispersantes surfactaran, disolvieran y pudieran ayudar un poco más rápido a la degradación de estos hidrocarburos. Se liberaron en términos históricos la mayor cantidad de dispersantes nunca antes registrado, y por primera vez hecho en posición submarina, ¿sí? Porque digamos en otros derrames petroleros se ha visto, pues como vemos en la imagen, dispersar estos surfactantes sobre la superficie marina, pero nunca se había llevado en estos submarinos a inyectarlos directamente en el fondo del mar, ¿sí? Y se sabe que al menos 1.84 millones de galones de estos dispersantes se fueron al fondo o a la superficie del bloque 252. Y bueno, pues desde que inició este proceso de dispersión y de control de esta emergencia, pues han causado bastantes dudas de qué es en realidad
los efectos no solo de la liberación del petróleo, sino también de esta liberación de dispersantes. Mucha gente pues ha llevado estudios desde esa época hasta ahora y realmente hasta este momento tenemos dudas si fue una buena idea o no, ¿sí? Entonces, parte de este proyecto pues es con la intención de tratar con la intención de tratar de identificar cómo los microorganismos de este ambiente respondieron no solo al impacto del petróleo, sino también al impacto de los dispersantes, ¿sí? Aquí en esta imagen simplemente estoy tratando de mostrar un detalle más que quiero que no lo perdamos de vista de cómo funciona el Golfo de México. Si bien es cierto que aquí está ocurriendo todo el tema del desastre petrolero que está aquí indicado, toda la parte de la superficie, de lo que está ocurriendo también en la parte inferior, todo lo que es el hydrocarbon plume, que es como toda esta nube de petróleo que se empieza a formar a una altura intermedia en la zona pelágica del mar. También quiero traer a colación aquí que hay lo que se conoce como los natural seeps, y en español esto es lo que se conoce como los yacimientos naturales, y aquí en la parte derecha se encuentran, ¿sí? Estos natural seeps pues pueden ser de petróleo o de gas o ambos, ¿sí? Y lucen más o menos como los estamos observando aquí en este momento, en donde pues hay burbujeo de gas o hay un burbujeo de petróleo, ¿sí? Y estos yacimientos pues han existido ahí por millones de años, ¿sí? Y muchos organismos están literalmente consumiendo este petróleo, este gas permanentemente. Y se conoce o se sabe que estos son organismos que potencialmente podrían haber ayudado a este derrame, ¿sí? Entonces, pues la pregunta que nos hacíamos es, en términos de las comunidades, si fuéramos al nivel de expresión del RNA, ¿qué podríamos concluir de estos dispersantes de este petróleo? Y cómo ellos respondieron a esto, ¿sí? Entonces, el proyecto que nosotros estamos trabajando es una continuación de un artículo que se publicó en el 2015 por Kleindens y colaboradores. Y de ahora en adelante pues vamos a llamar a este el experimento K2015. Este experimento pues lo que en últimas hizo fue tratar de conseguir muestras de agua de una posición muy, muy cercana del bloque 252, de un lugar que se llama el Green Canyon 600. Y de este lugar, pues el agua se clasificó en diferentes muestras. Varias de estas muestras fueron utilizadas para generar lo que se conoce como Water Accommodated Fractions, fracciones acomodadas en el agua, ¿sí? Y la lógica es básicamente que el petróleo, después de un proceso de mezclado, va a quedar una fracción disuelta en la parte polar, en la parte líquida, y otra parte va a quedar en la parte aceitosa, ¿sí? Y el experimento se enfocaría únicamente en la parte líquida y no en la parte aceitosa. La razón o la lógica es porque se sabe que esta parte aceitosa siempre va a tender a ir a la superficie, siempre va a tender a formar burbujas, a elevarse, pero es justamente esta parte acomodada en el agua, esta parte que tiene esta fracción preferente hacia la parte polar que se va a mantener en la parte profunda del agua, y es ahí donde nosotros queríamos enfocarnos en este estudio, ¿sí? Los tratamientos pues iba a incluir agua que solamente iba a tener acceso a este WAF de petróleo, a otro que estuviera solamente con dispersantes, a otro tratamiento que fuera de dispersantes y el petróleo, y a otro que fuera de el petróleo con los dispersantes y con nutrientes adicionales. Y la razón de que estuviera también este tratamiento es básicamente porque la posición del Grand Canyon 600 y la posición del Macondo 252 es que están muy cerca del delta del río Mississippi, y que es el río pues más grande de Estados Unidos, y la descarga de nutrientes que viene hacia esta boca del río Mississippi es gigantesca. Entonces, siempre como que
hay dudas qué tanto papel juegan los nutrientes en esta historia, ¿sí? Entonces, en este estudio, pues básicamente, para ponerlos también en contexto, se encontró pues que la presencia de dispersantes con o sin otros nutrientes o petróleo, petróleo, siempre los dispersantes pues iban a causar una limitación o pues casi una extinción completa de las tasas de degradación de hexadecano y naftaleno, ¿sí? Y esto pues ya es un indicio grande para pensar que efectivamente agregar dispersantes pues puede que haber sido un problema bastante grave, al menos de manera que está ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, aquí solamente en el caso de la puesta de petróleo únicamente, pues estas tasas de naftaleno y de hexadecano sí muestran una actividad de degradación, ¿sí? Pues cuando se analizó en aquella época qué características tenía la comunidad microbiana, pues ellos utilizaron lo que era librerías de 16S, que lo único que está pues dándonos aquí a entender es más o menos cuál es la presencia en términos de DNA, cómo los microbiomas estaban constituidos, ¿sí? Y digamos que un tema importante aquí es que todas las muestras que tenían eh, la exposición a dispersantes, pues siempre se miraba que había un crecimiento preferencial de una bacteria que se llama Colwellia. Y Colwellia, pues, es uno de los dos personajes principales de esta historia, ¿no? Se observó entonces que ahí crecía bastante bien y por el contrario, en las muestras en donde solamente había petróleo, pues estaba otra bacteria que se llama Marinobacter, ¿sí? Entonces, esta era otra de las razones más para avanzar este proyecto, ¿sí? Porque entonces quisiéramos saber qué efectivamente está pasando bajo cuerda en estos dos organismos. Sí, claramente hay una preferencia y para colonizar uno de esos dos ambientes, dependiendo de que si hay o no hay dispersantes, ¿sí? Entonces, como ya mencioné, pues estos dos personajes principales en esta historia es, por un lado, Colwellia, por otro lado es Marinobacter, y entonces nosotros vamos a ver cómo funciona en términos del metatranscriptoma en esta historia, ¿sí? Aquí en esta imagen, aquí estoy mostrando qué fue lo que encontramos en términos de metatranscriptoma, ¿sí? Si vemos, pues, a grandes rasgos, la estructura microbiana en términos de la respuesta en el transcriptoma es bastante similar, pero encontramos algunas diferencias, ¿sí? Una importante, por ejemplo, es aquí que estoy tratando de señalar, para los dispersantes en la muestra del último día, los 42 días, observamos que hubo un incremento en la señal que proviene de una bacteria llamada Cordia. Cordia pertenece a los bacteroidetes y flavobacteriales y por lo general estas bacterias se han asociado en el mar como una especie de consumidores de detritus o de algún tipo de compuesto de carbono que ya no tiene un valor tan elevado como azúcares o como tal vez largas moléculas de carbono, como el petróleo, por ejemplo. Entonces, digamos, siempre se observa este tipo de bacterias como una segunda ola después de las primeras bacterias en responder, ¿sí? Entonces, sí fue muy interesante observar esta señal bastante elevada al final. Y por otro lado, pues digamos que habían bastantes dudas que aquí en esta gráfica no es capaz de explicarla. Es qué tanta otra información estaríamos perdiendo en aquellas comunidades que están observadas en pequeñas concentraciones, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tratamos de generar una especie de score que está aquí indicado en la parte izquierda. Y este score lo que está básicamente es señalando una relación logarítmica entre la señal que observamos en el transcriptoma con respecto al DNA, ¿sí? Que está estimado por este 16S. Al realizar esta relación logarítmica, pues entonces observamos la siguiente distribución, ¿sí? Que está en esta gráfica, ¿sí?
la cual pues es una gráfica bastante densa porque pues tiene bastante información aquí, y lo que voy a hacer es repartirla en 3 grupos y las vamos a revisar en las próximas slides. Entonces, el primer grupo que quiero aquí que pongamos atención es el que la mayor cantidad de respuesta está inclinada hacia la parte del RNA y no hacia el 16S. ¿Sí? Entonces, aquí fue un poco interesante porque encontramos varios metilótrofos, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, a metilofega, encontramos a metilobacter, ¿sí? Y encontramos algunos degradadores de petróleo y alquilbensilsulfonatos. Esos compuestos se sabe que pueden tener alguna vida media en el ambiente pues relativamente corta, ¿sí? Ya sea por características físico-químicas, pueden ser bastante volátiles como el metano, o que pueda que sea bastante reactivo con otros compuestos, ¿sí? Entonces, estas bacterias pues se supone que están en un ritmo de vida bastante rápido, y probablemente lo que estaba ocurriendo en ese momento fue que estas bacterias estaban tratando de consumir lo más rápido posible, aunque eso no se tradujera en mayores tasas de replicación, lo cual pues se vería reflejado en una mayor cantidad de señal en su señal de 16S, ¿sí? Por otra parte, pues está el grupo 2, que sería como el grupo que está más representado en ambos aspectos, en el 16S y en el transcriptoma, ¿sí? Aquí, obviamente, pues sí vamos a encontrar Marinobacter y Colwellia, que son los más visibles en términos de la comunidad en general, pero también encontramos otros aspectos que tal vez no eran tan evidentes. Por ejemplo, está aquí Polaribacter, está Alcaniborax, que son bacterias que tienen un rol bastante fuerte en términos de bacterias que viven en zonas frías. Polaribacter es bastante común encontrarlo en zonas cercanas a los polos. También es bastante común encontrarlo en las zonas muy profundas, bastante frías. Entonces era bastante esperado encontrarlas aquí. Y en el grupo 3 es lo contrario, son bacterias que tal vez tendrían la capacidad de procesar petróleo a una velocidad muy, muy lenta, y que tal vez su capacidad de replicación podría eventualmente ser bastante mayor de lo que la eficiencia bioquímica podría tener respecto a ciertas moléculas que ellos consumen por lo general, ¿sí? Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, que algunas bacterias como Oleiflos, está Balneatrix, Owenquixia, Oceanospirillacea, son bacterias pues, que tienen cicloclásticas, son bacterias que tienen bastante evidencia que pueden producir toda la maquinaria para degradar hidrocarburos. El tema es de que siempre estas son bacterias que crecen bastante lento. Entonces, de alguna manera esta imagen pues nos está bastante contando mucho de qué es lo que estaba ocurriendo en ese instante, ¿sí? Lo otro pues también para tener en cuenta, ¿no? Que aquí es donde se observa un poquito más de variación respecto al tratamiento, ¿no? Entonces digamos, pero aún así, aunque se vea algún tipo de variación, es evidente que estas respuestas son muy específicas para cada tipo de grupo taxonómico, ¿sí? Y que de alguna manera los dos grupos de datos están siendo consistentes entre ellos también, ¿sí? Entonces, moviendo entonces la historia en términos del tiempo, también observamos, por ejemplo, que había una transición como bastante clara desde dónde empiezan las comunidades y hacia dónde iban. Y esto todo apunta a una pregunta que nos hicimos en algún momento, es si hubiese un desastre petrolero y si se agregara dispersantes o no, bueno, o cualquier otra estrategia que se hiciera, es la comunidad la comunidad es capaz de volver a tener ese retorno al punto inicial en donde se encontraban. Y aquí, como vemos en esta gráfica, pues la respuesta es claramente no, ¿sí? Entonces, miramos, por ejemplo, que en esta parte del inferior a la izquierda de esta gráfica, están todas las muestras que tienen en el tiempo cero, ¿sí? O sea, este sería como el punto inicial en donde la comunidad comenzó.
Y si vemos, por ejemplo, que en el transcurso del experimento, lo que es el control, lo que es las muestras que estaban expuestas a únicamente petróleo o a las de dispersantes, pues ellas están yendo a lugares completamente distintos en el mapa de variabilidad de este mapa de componentes principales, ¿sí? Y no solo eso, sino que también las muestras que tienen pues dispersantes, pues entre ellas hay una cercanía bastante cercana, y eso es esperado por lo mismo que ya hemos estado hablando, por aquello de la estructura que, coinciden no solo en términos taxonómicos, sino también funcionales, que es como lo estamos viendo en esta otra gráfica, ¿sí? En términos funcionales, nosotros también quisimos ver si habría alguna diferencia también o similitud, no sé, digamos en términos de las características funcionales que se habían observado en este transcriptoma y mirar cómo estas comunidades tal vez cambiaban, ¿no? Y como vemos aquí, efectivamente los componentes que estaban al principio del experimento solamente mostraron una similitud entre las bacterias que estaban en el control, que no estaban expuestas a ningún químico, y las que fueron expuestas al petróleo, ¿sí? Y otra vez, las que estaban en presencia de los dispersantes, pues fueron en una dirección, en un grupo completamente distinto, ¿sí? Y una de las funciones que mayor diferencia causó entre estos dos grupos, según los vectores de carga que están aquí indicados también, está el receptor TON-B. Y este receptor TON-B es muy importante porque se sabe que tiene una afinidad en la membrana de las bacterias para determinar afinidad y el ingreso de hierro al interior de las bacterias, ¿sí? Entonces, eh, este cofactor de un sideróforo, podríamos definirlo, es esencial, ¿no? Entonces, podríamos pensar que entonces estas bacterias que tienen preferencias hacia los dispersantes, potencialmente pues están haciendo un uso eficiente del hierro que tal vez las bacterias nativas no lo estaban haciendo, ¿sí? Y por otro lado, pues están algunos puntos críticos del manejo del carbono, en donde es pues evidente que, por ejemplo, el piruvato formatoliasa o el isocitratoliasa, el propanoatoliasa, son enzimas que tienen una capacidad importante para no solo para conectar algunos intermediarios del carbono con respecto al ciclo del TCA o el ciclo tricarboxílico, sino también para poder descongestionar algunas rutas relacionadas con la asimilación de moléculas relativamente complejas y tóxicas cuando se degrada carbono. Entonces, aquí digamos que encontramos algunas respuestas a nuestra pregunta, ¿no? También hay otro dato que quiero aquí soltar y es el tema de Cordia, ¿no? Y respecto a Cordia, pues está el tema de que efectivamente cuando se observan que aquí en este mapa, dónde se ubicaría Cordia respecto al término funcional, pues también coincide con algunas características y adicionalmente también está lo que es la biogénesis de membrana y la biosíntesis de peptidasas, ¿sí? Entonces posiblemente había algún tipo de competencia entre algunas bacterias con otras, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Si observamos como que en plano general todas las funciones y cómo estaban distribuidas las características de esas comunidades, pues observamos como dos señales grandes, ¿no? Una es las bacterias que estaban en el tratamiento con petróleo y con dispersantes, tenían una señal casi siempre fuerte en la primera semana, que eso lo estamos viendo como que en varios grupos funcionales, o por el contrario, había una respuesta tardía de los dispersantes, que eran, por ejemplo, con este punto rojo que se observa aquí, con respecto a la última semana, ¿sí? Estas dos tendencias, entonces, las definimos como respuestas rápidas para el tratamiento de petróleo con dispersantes o una respuesta tardía para dispersantes, ¿sí? Pero entonces hubo un grupo que tenía una respuesta diferente, y lo voy a mencionar aquí, era el que tenía que ver con prófagos y elementos transponibles,
y con plásmidos, ¿sí? Que es esta imagen que estoy mostrando aquí. Entonces, digamos, esta tal vez fue la única excepción y que coincide con el petróleo, ¿sí? Entonces, quisimos tal vez ver qué otras características podíamos ver si solamente nos enfocábamos con respecto a virus y a fagos. Entonces, en esta gráfica, aquí lo que estoy indicando es básicamente cómo era esta expresión diferencial únicamente teniendo en cuenta a estos virus o a secuencias que estaban relacionadas con fagos. Si observamos aquí con cuidado, por ejemplo, lo que está marcado en rojo es lo que tiene que ver con megavirus. Y ese también es un resultado interesante que quiero que lo recordemos. Los megavirus, pues, son bacterias, perdón, son virus que tienen un tamaño tan grande como algunas bacterias, como por ejemplo está el megavirus Pandoravirus chilensis. Estos son bastante extraños de encontrarlos en varios ambientes y encontrarlo en tal nivel aquí en este experimento, pues es bastante intrigante, ¿no? Las muestras que tuvieron una característica un poco diferente fueron las muestras que tenían exposición a nutrientes, ¿sí? Aquí se encontró, por ejemplo, sobreregulación y downregulation, ¿sí? Entonces esta up y downregulation que observamos aquí, pues digamos que fue como una señal un poco distinta en donde se observa como una activación y una represión de cómo estos virus posiblemente estaban siendo afectados por nutrientes, ¿sí? Tal vez la hipótesis más cercana que podemos mencionar aquí para explicar estos resultados es posiblemente la ausencia de nitrógeno y de fósforo y de otros nutrientes obliga a que estos virus intencionalmente regulen algunas bacterias y que o algunos protistos que están en el sistema y su control, su top-down regulation, esta muerte controlada, digamos, puede hacer también un efecto en otras bacterias que están siendo afectadas por otros factores, que en este caso pues son los dispersantes o el petróleo, ¿sí? Entonces, ya que observamos esto, quiero aquí hacer como un pequeño diagrama como para mostrar esta idea que acabo de mencionar. Entonces, posiblemente habían estas asociaciones, ¿no? Entonces, de estrés que fueron relacionadas con el gen HSP70, que olvidé mencionarlo. El HSP70, que es una chaperona. Y fue bastante sobreregulada, que fue bastante sobreexpresada en varios puntos del petróleo y de los dispersantes, ¿sí? Entonces, su asociación fue casi siempre relacionada con Crisophromyelinavirus virus. Este virus, pues se sabe que pertenece a la familia de los megavirus. Igual también observamos la deshidrogenasa etanol quinoproteína, que también pues, puede que haya tenido algún tipo de relación con la degradación de alcoholes y que pues en últimas tiene una dirección muy, muy cercana con la degradación de petróleo, ¿sí? Entonces, ya después de observar eso, pues unas conclusiones intermedias que quiero aquí para que la recordamos, ¿no? Uno es que la información que observamos entre la información de 16S y de metatranscriptoma fue bastante consistente, que se observaron algunos microorganismos que respondieron rápido y otros más bien tarde, ¿sí? Y tal vez relacionado con el tipo de carbono que estaban adquiriendo del ambiente, ¿no? La presencia de dispersantes entonces pudo haber tenido un efecto posiblemente positivo en Cordia. Algunos micavirus entonces mostraron una regulación positiva y especialmente en términos de respuesta para estrés, como el HSP70, o para la degradación de alcohol con algunas quinoproteínas, ¿sí?
La respuesta fue bastante variada respecto a la presencia o ausencia de nitrógeno y de fósforo. Y posiblemente su influencia está relacionada con algunos degradadores de moléculas de bajo interés y tal vez como alguna relación top-down en algunos protistos, ¿sí? La segunda pregunta que nos hacíamos entonces es, ok, si ya sabemos que hay una respuesta específica de algunos grupos taxonómicos, entonces quisiéramos saber si estas respuestas se pueden observar un poco más a la luz de las perturbaciones ambientales y en particular, pues, si esto podría ser aplicable para algunos microbial drivers. Y el concepto de microbial driver también lo quiero traer aquí, es cuáles son estos organismos que funcionan casi como líderes de una comunidad, ¿sí? Que son como los que toman la primera acción y que eventualmente puedan generar como un efecto dominó en otros organismos, ¿no? Y que puedan generar esos cambios, ¿no? Entonces, para resolver esta pregunta, pues primero quiero traer aquí como contexto el artículo de Boyal del 2018, en donde ellos pues básicamente tratan de explicar que dependiendo de algunos ambientes y dependiendo de algunas especies, hay unos pangenomas que pueden ser más bien abiertos o cerrados, ¿sí? Entonces, primero que nada, ¿qué es un pangenoma? Un pangenoma pues es una colección de genomas y que al compararse entre ellos se pueden determinar características que son comunes entre ellos o que son accesorias. Entonces, el pangenoma, que es toda esta colección de genomas de una especie, si tiene mucha información que es común entre ellas, se puede definir como un pangenoma cerrado, ¿sí? Por el contrario, entonces, si el pangenoma tiene pocas cosas en común y grandes diferencias dependiendo de ambientes, entonces se puede decir que es un pangenoma abierto. Y este artículo, entonces, lo que nos indica es de que, por lo general, la mayor cantidad de pangenomas abiertos están relacionados con fluidez en el genoma. Y esto, en otras palabras, la fluidez del genoma está relacionado con potencial biosintético para adaptarse a diferentes ambientes. Entonces, si esto fuese cierto, entonces vamos a utilizar esta idea para aplicarla a este experimento, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que encontramos. Entonces, como yo lo mencioné, entonces, digamos, partamos del hecho de que tenemos varios genomas y que los vamos a comparar. Va a haber algunos elementos que son comunes, otros que tal vez van a ser accesorios específicos para algunas especies únicamente. Entonces vamos a poder definir cuál es ese core, ese núcleo del pangenoma, y lo demás pues sería el accesorio, ¿cierto? Esto, pues si ya tenemos este panorama de información, ahora lo que tenemos son experimentos. Entonces tenemos, por ejemplo, un control y tenemos un tratamiento. Y cada uno de estos nos va a dar entonces una señal transcriptómica, por ejemplo, en este caso, que puede ser asignado al core de este pangenoma o puede ser asignado a la parte accesoria de este pangenoma, ¿sí? Entonces, ya como tenemos dos perfiles, y para los que hemos trabajado en transcriptomas, pues sabemos de que todos los transcriptomas son susceptibles a lo que se conoce como un análisis de diferencia en la expresión o differential expression analysis, ¿sí? Entonces, si esto es posible, entonces, pues, obviamente se puede hacer un contraste entre ellos y se puede decir, ok, entonces esto que está aquí sobrelapado son esas señales que ocurrieron en ambos experimentos, pero también van a haber señales que solamente ocurrieron en un experimento, pero no en el otro. Y también van a haber diferencias en intensidad de estas señales. Entonces, si eso es así, y si realizamos un análisis de diferencia de expresión en este preciso contexto, pues vamos entonces a tener lo que se conoce como unas señales que son diferencialmente significativas y otras que no, ¿sí? Y pues en este diagrama aquí en la derecha, lo que estaría mostrando, por ejemplo, es cuáles son esas señales que diferencialmente se expresaron, las upregulation que se observaron en el tratamiento rojo, y cuáles son las que
van a ser como downregulated, las que están en negro, porque pues desaparecieron respecto al control, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, pues encontramos una nueva definición que la llamamos Differential Expressed Metapangenome o DEMPangenome. Entonces, el DEMPangenome no es más que ese análisis de diferencia de expresión en términos de un pangenoma utilizando información de una comunidad a nivel meta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a observar en las siguientes imágenes, pues es las conclusiones que llegamos de hacer este DEMPangenoma de Colwellia y de Marinobacter, y vamos a ver qué conclusiones llegamos ahí, ¿sí? Entonces, por un lado, pues quiero mencionar aquí este DEMPangenoma de Colwellia, ¿sí? Y aunque la imagen es bastante compleja, pues voy a ir como de adentro hacia afuera para que entendamos qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? Primero, pues, para hacer un pangenoma, pues entonces necesitamos genomas, ¿cierto? Entonces, tenemos 33 genomas. Cada una de estas líneas negras, y esta azul también, son genomas de Colwellia, ¿sí? Esta línea azul es el Colwellia de Colwellia Sickeritrea 34H, y ahorita les voy a mencionar porque es la más importante y que está aquí con azul. Encima se encuentran las señales que fueron recuperadas de cada uno de los metatranscriptomas de cada uno de los experimentos. Entonces están aquí los 5 metatranscriptomas de cada uno de los tiempos 0, 7, 17, 28, 42 días para ese tratamiento. Luego están los otros 5 metatranscriptomas para el experimento con dispersantes. Luego los 8 más metatranscriptomas que tienen respecto al experimento de petróleo. Me van a decir, ¿y por qué hay 8 y por qué no hay 5? Porque en algunos habían réplicas, entonces ahí están, también se fue considerando las réplicas de los transcriptomas por separado. Y igual para la muestra de CWAF, que es la que tiene petróleo y dispersantes. Y las últimas que son para las que tienen petróleo, dispersantes y nutrientes, ¿sí? Las líneas, la capa que está en la parte, en las 5 siguientes, entonces son los clusters de genes que están diferencialmente expresados para cada uno de esos experimentos. Entonces, por eso solamente hay 4, porque cada una de las comparaciones se hace respecto al control, ¿sí? Entonces, solamente van a haber 4 comparaciones o 4 contrastes. Y en azul están lo que son las upregulations o lo que son las derepresiones, y en rojo los que son los downregulations o las represiones respecto al control, ¿sí? Y al final pues están todas las anotaciones que fueron encontradas y que consideramos pues relevantes para el estudio, ¿sí? De todos los 33 genomas, Colwellia Sickeritrea 34H es la que mayor recuperación de señales transcriptómicas se logró, lo cual nos hace pensar que probablemente es o Colwellia Sickeritrea 34H la que se encontraba en el momento del desastre, o una cepa muy, muy, muy cercana, taxonómicamente hablando, a esta cepa, ¿sí? Aquí encontramos entonces 6.000 genes que fueron impactados en cualquiera de estos genomas, que fueron clasificados en 225 clusters, que son los que están justamente aquí diagramados en esta imagen. El 68% de ellos pertenecen al core, que entonces es esta parte gris que está aquí marcada, ¿sí? Y este core entonces se va a considerar que es como una respuesta que podría haber sido asociada a cualquier cepa de Colwellia, ¿sí? Y la mayor cantidad de esta información que pertenece a este core pues fue asociada entonces a la fosforilación oxidativa, a características que tenían que ver con el metabolismo de carbono, metabolismo de energía. También habían genes relacionados con el ciclo del ácido tricarboxílico, o también conocido como ciclo de Krebs. Y muchas de estas características estaban pues dependientes de la presencia o ausencia de nitrógeno y de fósforo y otros nutrientes, ¿sí? Entonces, tal vez una cosa que nos llama aquí la atención es que
si nos vamos a ver a la parte del core, vemos que muchas de estas características tienen que ver con la degradación, replicación de ARN o la replicación de DNA, entonces que estos se consideran como características muy housekeeping, muy de una respuesta muy común de una bacteria que no está modulando a una respuesta específica, ¿sí? También, por ejemplo, se observa aquí la presencia de la proteína FK506, que es una quinasa, que eventualmente pues tiene un efecto en generar o activar operones relacionados con unos antibióticos de amplio espectro que posiblemente podrían afectar a otras bacterias, ¿sí? Y encontrar esta señal, por ejemplo, pues es bastante interesante, ¿no? Respecto a las respuestas accesorias, entonces aquí encontramos lo que son genes relacionados con la síntesis de polihidroxibutiratos, que tienen mucho que ver con la reserva de energía para momentos en donde va a haber poco acceso a carbono, pero también para la generación de exopolisacáridos, ¿no? Que tienen pues mucho que ver con la prevención con erosión en la superficie de la célula. Degradación de ácidos grasos, la halogenasa de triptófano, pues que tiene mucho que ver con la biosíntesis de pyrrolnitrin, que pues tiene mucho que ver con este antibiótico que estoy mencionando desde hace allá, y el TONB, que también ya habíamos dicho, ¿no? Que tiene mucha influencia pues como un cofactor de sideróforos, ¿no? Entonces, si observamos todo esto y sumamos, pues vamos a concluir que parece más una respuesta de un oportunista, ¿sí? Por el contrario, pues si vemos la respuesta de Marinobacter, entonces ya aquí pues ya puedo hablar un poquito más rápido de nuestra gráfica. El genoma que recuperó la mayor cantidad de señales transcriptómicas pues fue Marinobacter cepa C18. El 45% solamente fue ubicado en el núcleo del pangenoma, que es lo que se encuentra aquí en esta parte de acá abajo. Lo cual quiere decir que el núcleo del pangenoma de Marinobacter es bastante más reducido que el de Colwellia. Y las respuestas fueron bastante más variadas, no solo en la parte de la parte accesoria y del núcleo. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, el metabolismo de carbono, de lípidos, respuestas de estrés, pues cambios de heat shock responses. Está también la parte de metabolismo de aminoácidos, biosíntesis de triglicéridos, y también, por ejemplo, de wax biosíntesis, que son como unas ceras que las células pueden generar para protegerse en la superficie, quinasas de respuesta, lo que son también las fimbria, pilos en las superficies, ¿no? Entonces, todo esto pues fue un poco más interesante ver con respecto a lo que observamos en Colwellia. Si hacemos entonces el contraste de lo que es el núcleo contra el accesorio, ¿no? Entonces vemos que hay también detalles que merecen aquí atención, ¿no? Está, por ejemplo, el cluster assembly de hierro y azufre, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Y aunque tal vez no es lo mismo que las bacterias que fijan nitrógeno, estos núcleos que tienen hierro y azufre son muy importantes porque pueden facilitar muchas reacciones, ¿no? Por ejemplo, también está el tema de bloqueo, corte y oxidación de moléculas de azufre, ¿sí? Por ejemplo, SUF-B, esta pertenece también a este tipo de genes, ¿no? Entonces, podríamos pensar que tal vez la respuesta de Marinobacter también tiene mucho que ver con la disponibilidad de azufre en el mar, ¿sí? Entonces, eso por una parte, ¿no? Y por el otro lado también está la parte de las respuestas accesorias, ¿no? Entonces encontramos el metabolismo que ya mencionamos de carbono, de lípidos, respuestas a estrés. Encontramos, por ejemplo,
peroxirridoxinas del gen AHPC. Entonces, esta es una piroxirredoxina que pues tiene un efecto bastante oxidativo en estas moléculas. Cloroalquenos, cloralcanos, genes que van a degradar estas moléculas. Entonces se observa como un mecanismo bastante más especializado y más específico, no es tan a gran espectro. Y esto pues nos lleva a pensar que tal vez es un degradador especializado, como ya se ha publicado, pero también estos resultados lo confirman, ¿sí? Si esto pues lo llevamos al plano del mapa general de qué es lo que respondió estas dos bacterias y lo sobrelapamos, entonces encontramos pues que las líneas azules es lo que hizo Marinobacter y las líneas rojas es lo que hizo Coelia, ¿sí? Y son mapas completamente distintos, se hacen cosas completamente diferentes, ¿sí? Y vamos a irlas viendo como parte por parte. Por una parte, pues está todo lo que ocurrió en la membrana. La mayor cantidad de respuestas aquí fueron asociadas a Marinobacter. Entonces, obviamente, Marinobacter está esforzándose mucho más en hacer alguna respuesta sobre la membrana de lo que está haciendo Coelia. Si nos vamos a la parte más cercana al metabolismo de vitaminas, cofactores, nucleótidos, esta parte que es superior a la derecha, pues vemos que aunque hay algunas rutas que se comparten, hay unas que son en particular muy específicas para Coelia y en particular si tienen acceso a nutrientes, ¿sí? Entonces, digamos, toda esta ruta que va desde la parte de la tiamina, folato, isoflavonoides y en camino hasta el metabolismo de azufre. Entonces, lo único que quiere decir aquí es básicamente que ellos no van a poder manejar azufre directamente, sino que necesitan algún tipo de intermediario por algún tipo de molécula más compleja que tenga nitrógeno, ¿sí? Por el contrario, Coelia pues ya tiene sus moléculas, ya tiene su maquinaria lista para acceder a azufre directamente, por ejemplo. Y por eso mismo nos observa aquí que está activada, ¿sí? Por el otro lado también está lo que tiene que ver con conversiones de moléculas de 5 carbonos que pues eventualmente se puedan encontrar en algunos radicales de los dispersantes. Pues obviamente aquí también Coelia pues observa, nos indica una activación. Si vamos, por ejemplo, hacia la parte más inferior, aquí esta parte cercana al ciclo tricarboxílico, que es este circulito que está aquí en la parte de abajo, pues vemos que hay una gran cantidad de reacciones que están ocurriendo en ambos sistemas y la razón es porque es que muchas de esas reacciones son vitales para ambos organismos. Sin embargo, hay algunas rutas que se observa que tienen algunas preferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, observamos, por ejemplo, que la ruta de biosíntesis de poliquétidos, la ruta de biosíntesis de ácidos grasos, posiblemente asociadas a la prevención de sistemas erosivos en la membrana, la mayoría tuvieron entonces una relación con Coelia, ¿sí? Y con su presencia de nutrientes, ¿no? Entonces, efectivamente, pues aquí se observa que Coelia está haciendo un efecto bastante, pues está tomando ventaja de esta presencia de nutrientes para poder generar estas respuestas, ¿no? Por el contrario, pues Marinobacter lo que está tratando de hacer es lo contrario, ¿no? Que es toda esta línea que parece como un acordeón de reacciones. Esta sección es lo que está relacionada con la degradación de moléculas de carbono, de grandes moléculas de carbono y moléculas con radicales ácido graso. Entonces, también nos hace pensar, bueno, que probablemente la respuesta de ambas cepas pues tiende a ser bastante diferentes y divergentes dependiendo si tienen o no nutrientes, ¿no? Y aquí donde está este número 1, que lo voy a indicar más detalle acá abajo, está todo lo que tiene que ver con el acceso a nitrógeno. Y efectivamente, el acceso a nitrógeno tiene una preferencia fuerte para Coelia cuando no hay nutrientes, lo cual también tiene todo el sentido del mundo, porque entonces cuando no hay nutrientes, pues ya no hace falta estar en esta cacería de nitrógeno, pero cuando no hay nutrientes, Coelia intenta conseguir este nitrógeno por medio de moléculas que tienen que ver con derivados del ciclo de la urea,
que aquí observamos, ¿sí? Entonces, en general, podemos concluir que estos DEMPAN-genomas nos permitieron observar que Corelia en general sí está actuando como un oportunista y Marinobacter como un degradador especializado, ¿sí? Y que la estructura, la arquitectura de estas dos respuestas es bastante diferente, ¿sí? Entonces, para investigación a futuro que vamos a estar trabajando es, primero, pues que queremos entender qué más va a pasar con Concordia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? También qué está ocurriendo con estos megavirus. Y obviamente, pues, esta es solo una aplicación del concepto de pangenoma, ¿sí? Pero, digamos, por ejemplo, si observamos la cantidad de metatranscriptomas que están disponibles en el NCBI, pues en este momento estamos hablando de 20 gigas, que es una cantidad absurda de transcriptomas, ¿no? Entonces, estas petagigas de información, pues, son muchos ambientes que están sin explorar y que, pues, lógicamente hay muchos campos para seguir explorando y analizando, ¿no? Y pues ya con esto, pues, quiero terminar mi presentación, ¿no? Agradeciendo al Joy Research Group, que es donde estoy trabajando en este momento, a la doctora Sarah Kleindienst, que fue una colaboradora importantísima en el desarrollo de este experimento, a los directores y colegas que hemos estado trabajando con esto, la doctora Mandy Joy, el doctor Jonathan Arnold, del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Georgia, también con el doctor Murat Eren del Marine Lab en la Universidad de Chicago, al Instituto de Bioinformática, el Departamento de Ciencias Marinas, y a las fuentes de financiación, lógicamente, ¿no? Entonces, ya con esto, les agradezco mucho y estoy dispuesto a recibir sus preguntas. Doctor Tito, muchísimas gracias. Muy interesante, muy completo y un tema exageradamente llamativo. Entonces, abro el espacio para las preguntas. Si alguien tiene pregunta, puede levantar la mano y estoy pendiente. Entonces, no sé si tenemos preguntas. ¿Todo está muy claro? Bueno. En el chat, no sé. No, en el chat creo que todo está bien. Bueno, la verdad es que el tema llama muchísimo la atención y pues nuestros estudiantes de aquí, por lo menos los que tenemos internos de microbiología y biotecnología, pues es un tema del día a día. Doctor Tito, pues no sé si alguien, pues si no hay preguntas, entonces pues yo te agradezco montones. Mentiras, acá tenemos una, permítenos un segundo. Dice, a partir de esta investigación, ¿se ha tenido en cuenta la aplicación de Marinobacter en la degradación de hidrocarburos? Sí, sí, Alejandro. Pues la respuesta es sí. ¿Cuál es el reto grande con Marinobacter? El reto grande es cultivarla, ¿sí? Varias cepas sí se pueden cultivar, pero una diferencia grande de las bacterias que viven en el mar con respecto a las bacterias que viven en el suelo es que a veces el exceso de nutrientes es malo y a veces el exceso de nutrientes las mata, ¿sí? Entonces son pues medios marinos o medios líquidos que tienden a tener una concentración muy bajita de varios metabolitos, ¿no? Y esto, pues, llevarlo como a nivel más bien industrial, ¿no? Y a grande escala, es un reto todavía, ¿no? Entonces, digamos que ahí también está un amplio campo de investigación para muchos microbiólogos, para nosotros como microbiólogos, tal vez trabajar con esas bacterias que son difíciles de cultivar sería una ayuda enorme. Y lo digo no solo en el término también de ingenieril de control de emergencia, sino también bioinformático, ¿sí? Porque créanme que es un reto gigante para investigar ambientes extremos es que hay pocos genomas completos, ¿no?
y pues tener estas bacterias pues cultivadas es una cosa que podría ayudar muchísimo, ¿no? Tenemos otra pregunta, no sé si ya terminaste. Sí, ahí alcanzó a leer Sí, las preguntas. eso. ¿Cómo determinaron los fagos en las muestras? Pregunta Francisco Javier Sánchez. Listo. Entonces, la determinación es todo in silico, pues porque la cuestión es que tenemos los metatranscriptomas, tenemos la anotación, y respecto de la anotación, entonces lo que se hace es una de dos, o es buscando por términos de vocabulario restringidos, entonces que es una base de datos que tiene como que información bastante específica de las líneas taxonómicas que se ubican estos virus. Entonces teníamos como que toda nuestra base de datos y toda la información que ya estaba anotada de los transcriptomas, y hicimos un cruce de información para ver cuáles se encontraban, ¿sí? Ahora, en la muestra no se han hecho pruebas para determinar el título de fagos, ¿sí? Esa es una investigación que se está realizando en este momento, ¿sí? Se sabe que la concentración de estos fagos ahí pues es bastante alta. Sin embargo, que al momento de realizar las extracciones pues hay un reto gigante, porque es que hay petróleo por un lado, y la presencia de petróleo pues inhibe muchísimas enzimas que se utilizan normalmente para hacer la concentración de fagos y su conteo, ¿sí? Pero eso son cosas que se están haciendo en este momento. Ok, gracias. La siguiente pregunta que tenemos ¿es posible que se puedan hacer estudios de modelamiento para evaluar la forma en que esos genes que tuvieron mayor incidencia puedan ser una alternativa de transferencia para aquellas comunidades microbianas que no tuvieron muy buena respuesta o fue muy lenta? Pues el tema de las bacterias que crecen ahí bastante lento, yo por información que pues les puedo compartir de una vez, ¿no? La cantidad de genes que están relacionados con transferencia horizontal en estas comunidades que crecen lentamente no estaban siendo altamente activas, ¿no? En el momento del experimento, ¿no? Eso que nos lleva a pensar, ¿no? Lo que nos lleva a pensar es que ellas estaban tal vez en un momento metabólico relativamente más bien bajo, tratando más bien de sobrevivir con lo mínimo que tenían, y por lo general también es como consistente con otros resultados. Bacterias que tienen una alta tasa de reproducción, una alta tasa de replicación, ¿no? Tienden a tener una mayor actividad en ciertos genes que pueden activar efectos de transposición o de activación de fagos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensaría que evaluar esa transferencia es posible, pero no creo que nos vaya a dar mayores luces. Que sí, tal vez sí sería más interesante ver es lo contrario, que si es en estas bacterias que estaban relacionadas más bien con los metilótrofos, sí, tal vez ahí estaba ocurriendo eso, ¿no? Eso tal vez es muy posible que sí esté ocurriendo. Luego Alejandro nos pregunta. Sí, la pregunta de Alejandro es, ¿esas bacterias que son difíciles de cultivar, es una posible mejor opción el uso de sus enzimas? Total, sí. Total, pero entonces ahí también está el otro reto, ¿no? De que normalmente trabajar con enzimas incrementa muchísimo el costo de una línea de producción, ¿no? Entonces, si hubiese alguna forma tal vez de inmovilizarlas y que sean enzimas relativamente estables, que puedan soportar cambios en presión, temperatura, salinidad, sería ideal, ¿no? Entonces ahí está mucho el tema de que hasta qué punto el tema del punto de equilibrio entre el costo de investigación y el costo de producción
pueda ser superado con una producción masiva, ¿no? Ese sería como el reto ahí. Perfecto, súper interesante. También pregunta, ¿la toma de muestras de dispersantes y de petróleo por aparte fue difícil? En las muestras pues, que se realizaron del experimento en el laboratorio, pues salvo el hecho de tener pues bastante orden en términos de sus réplicas y de contar sus tiempos y demás, pues o sea, usualmente ahí tenemos bastante gente que nos estaba colaborando para que no se pierdan los tiempos y que la medición de los tiempos sea bastante precisa, ¿no? Pero yo pienso que el reto aparte de ahí está más bien en poder generar muy bien los protocolos antes de realizar el experimento como tal, porque conseguir agua 76 mil millas de distancia y traerlas, procesarlas y que no salga bien y volver a ir otra vez y traerlas, eso es un costo no solo de tiempo, de esfuerzo, sino también de dinero gigantesco, ¿no? Entonces, siempre pues el reto es tener los protocolos muy bien, con muestras de mentira, para poder después hacerlas ya con las muestras que son de verdad, ¿sí? Muy interesante y muy acertado el tema, que siempre hay que tener todo muy bien preparado antes. Tenemos una última pregunta de José Contreras que dice, hola, buenos días, ¿qué factores o condiciones pudieron influir en esa buena respuesta de las Marinobacter? ¿O cuál fue el más importante? Sí, definitivamente está la interacción de la bacteria con su ambiente exterior, ¿no? El Tempagenoma es tal vez una respuesta muy, muy clara y concisa. Muchísimas, si no la mayoría de las diferencias que hay entre estas dos bacterias, demasiado tiene que ver cómo ellas están relacionándose con su exterior. Las respuestas en términos de su membrana, ABC transporters, está el tema de posiblemente quorum sensing, posiblemente respuestas de cascadas de histidina, de histidinas y de señalizadores. Entonces, digamos, como que todo este tipo de respuestas que ocurren tal vez en el exterior de Marinobacter llevan entonces a generar algunas respuestas muy específicas a su interior, ¿no? Y yo pienso que de ahí arranca su éxito. Y tenemos aquí una pregunta más, que es ¿cuál sería para usted la razón de la presencia de Cordia en la muestra del último día y qué conclusiones podría sacarse de la reconstrucción de su pangenoma? Sí. Bueno, pangenoma de Cordia todavía no tenemos, ¿no? Entonces, esa parte la podemos hacer. Ese es campo más para seguir moliéndole más a este proyecto, ¿no? Pero de lo que se puede concluir, de lo que se sabe hasta el momento, ¿no? Cordia muy probablemente es en una fase en donde no está interesada todavía en replicarse y por eso tal vez en su 16S no se observó esa señal, pero tal vez está como en ese punto en donde quiere comenzar a crecer, ¿no? Entonces como que estamos en la parte temprana de ese log exponential, ¿no? Y es muy probable que en ese log exponential la parte más crítica es activar el sistema de expresión antes que el de replicación, ¿no? Entonces, es muy probable que eso es lo que esté ocurriendo. Y más de ahí es un mundo de preguntas y de incógnitas que tenemos en este momento y que queremos tal vez responderlas, ¿no? Y es una puerta más para seguir este proyecto. Perfecto, doctor Tito. Voy a darle por último la palabra al profesor Juan David. Juan David, ¿estás por ahí? Por supuesto, mi querida doctora Jimena, doctor Tito, buena tarde. Y nuevamente muchísimas gracias por la colaboración y como siempre estar tan presto a las invitaciones de parte del programa de microbiología de la seccional Barranquilla de la Universidad Libre. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente para nuestros asistentes y para que se motiven un poquito a revisar los póster en el caso de los que no lo hayan hecho. Tengo un trabajo en conjunto con el doctor Tito, está en la parte de los póster para que vayan y los miren,
los escuchen las explicaciones, los revisen, los evalúen y tengamos esta interacción. Entonces todos están cordialmente invitados para los que no lo han hecho y muchísimas gracias para el doctor Tito y todos nuestros asistentes. Doctor Tito, nuevamente, y me uno a la gratitud de Juan David, de todas las personas que están escribiendo en el chat. De verdad, muy interesante. Le agradecemos muchísimo su colaboración, su apoyo constante, porque sabemos que hemos venido apoyando ya y seguiremos trabajando de la mano, porque ese es el objetivo, trabajar en redes. Les agradezco montones a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Recuerden que la jornada sigue, como dice Juan David, están disponibles en la página web toda la información. Tenemos pósters de distintos tipos, de distintas universidades. Muchísimo trabajo por hacer. Yo creo que cada vez que vemos una charla esta nos llama la atención, es todo lo que hay por hacer. O sea, realmente estas áreas es impresionante, solamente es cuestión de empezar a seguir soñando y seguir innovando, porque hay montones por hacer. Así que de verdad, muchísimas gracias. Los invito a todos a que visiten la página. Ahí en el chat pusimos el enlace. Recuerden que hay otras presentaciones adicionales que vienen más adelante. Hoy en la tarde tenemos la siguiente presentación a la cual todos están cordialmente invitados, que vamos a hablar un poquito sobre el COVID, sobre el coronavirus. Y pues aquí en la página pueden ver nuestros póster, pueden ver las estrategias pedagógicas, se pueden registrar los que no lo hayan hecho para recibir su certificado como asistente, que estén asistiendo a las charlas. Y bueno, también en la parte de abajo estamos poniendo las presentaciones que hemos venido haciendo a lo largo de la jornada para que las puedan ver. Y aquí en la sección del programa pueden encontrar el programa y los enlaces de conexión a cada una de las charlas. Entonces ahí también los pueden encontrar. De verdad, es un gusto, doctor Tito, contar con ustedes, es un gusto contar con todos nuestros invitados, nuestros colegas, nuestros amigos, en función de la microbiología, de la biotecnología, de todas las técnicas moleculares, en función de seguir creciendo y aprendiendo. Gracias a los profes, gracias a los estudiantes egresados que también he visto por ahí en la lista, a nuestros colegas de otras instituciones. Muchas gracias y bueno, aquí estamos para seguir trabajando en conjunto. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Jimena, muchas gracias Juan David, gracias a todos los participantes y las preguntas muy geniales, espero que les hayan servido. Cualquier duda, quedo pendiente, ahí dejé mi información de contacto y si alguna duda, cualquier cosa, a la orden. Gracias, doctor Tito, muchísimas gracias, gracias a todos. Los esperamos esta tarde en la sesión de las 3 de la tarde. Un abrazo a todos.